La quilla de madera del viejo barco pesquero raspó violentamente contra la piedra caliza afilada de la roca, produciendo un sonido que desgarró el silencio de la mañana como un alarido de metal y hueso. Helena fue arrojada sin miramientos sobre la arena blanca y ardiente, con las manos todavía entumecidas por la cuerda áspera que había mordido su piel durante la travesía, dejando marcas rojas que escocían con la brisa cargada de salitre. Sobre ella, el cielo se extendía como un manto azul, brutal y sin nubes, una inmensidad infinita que no prometía sombra, ni alivio, ni la más mínima misericordia para una mujer condenada a desaparecer. Tosió, escupiendo el sabor amargo del agua de mar mezclada con sangre, y alzó la cabeza lo justo para ver la silueta de la embarcación retrocediendo rápidamente hacia el horizonte, abandonándola en medio de la nada. No era simplemente un destierro, era una ejecución lenta y calculada, diseñada meticulosamente para borrar su existencia de la faz tierra sin dejar una sola mancha de sangre en las manos de sus verdugos. De pie, en la popa del barco que se alejaba, la figura imponente de don Hernán se encogía en la distancia, pero su risa burlona parecía persistir en el aire, más pesada y asfixiante que el calor húmedo que comenzaba a levantarse. Vestía su traje inmaculado, un contraste grotesco con la miseria absoluta que había infligido sobre ella, observando con una sonrisa satisfecha cómo la distancia entre el mundo civilizado y su infierno personal aumentaba con cada segundo. Helena todavía podía sentir el peso fantasma de las cadenas con las que la habían arrastrado por la plaza del pueblo, el barro lanzado por vecinos que una vez la saludaron con cariño, y los escupitajos de aquellos que ahora temían la ira del alcalde más que el juicio de Dios. La traición ardía más que el sol del mediodía. Eran personas que conocía de toda la vida, convertidas en una turba sin rostro por las mentiras de un solo hombre poderoso que necesitaba su silencio absoluto para enterrar sus propios pecados inconfesables bajo la arena. Pero lo que realmente destrozó su espíritu, arrancando un grito gutural y primario de su garganta que resonó inútilmente contra las olas, fue el recuerdo vívido de los ojos aterrorizados de Mateo. Su hijo de 10 años gritaba «¡Mamá!», mientras los guardias de la iglesia lo retenían por la fuerza, con sus pequeños brazos extendiéndose desesperadamente hacia el carro que la llevaba a su perdición. Esa imagen, congelada en el tiempo, era un fragmento de vidrio clavado en su corazón, su rostro bañado en lágrimas, distorsionado por el pánico, dándose cuenta de que se quedaba solo en un mundo de lobos. Se lo habían arrancado de su abrazo con una crueldad que desafiaba toda decencia humana, declarándolo bajo custodia del Estado para protegerlo de la supuesta brujería de su madre. El dolor físico de esa separación era una herida abierta, un vacío en su pecho que palpitaba con cada latido, alimentando una rabia que amenazaba con consumirla por completo o darle la fuerza para hacer lo imposible. Luchó por ponerse de pie, tambaleándose mientras sus ojos recorrían su prisión, una extensión desolada de piedra, caliza blanqueada y rocas dentadas, rodeada por un anillo de agua azul profunda y depredadora. La roca era un lugar de leyendas oscuras en San Juan da Costa, un pedazo de tierra maldito donde nada crecía, nada vivía, y donde el sol se reflejaba en la piedra blanca con la intensidad de un horno abierto. No había árboles para ofrecer refugio, ni cuevas para esconderse del viento constante, y lo más aterrador de todo, no había ni una sola gota de agua dulce a la vista para sostener la vida humana. El calor ya ascendía en ondas trémulas desde el suelo, distorsionando el horizonte y prometiendo una muerte que sería agonizantemente lenta, una desecación del cuerpo y del alma, hasta que ella no fuera más que polvo y huesos olvidados en este altar estéril de la naturaleza.
La acusación que la había traído a este lugar era tan absurda como mortal. Brujería y el robo de los fondos comunales, mentiras tejidas por don Hernán con la precisión de una araña venenosa. Todos sabían, en el fondo, que Elena era una mujer de fe inquebrantable y trabajo duro, pero el miedo es un veneno potente, y Hernán sostenía el antídoto en su puño de poder e intimidación. Él había orquestado este teatro de justicia no porque ella fuera una criminal, sino porque era un testigo, inconveniente que necesitaba ser descartado. Su esposo no había huido con una amante como decía la historia oficial. Había encontrado algo peligroso en los libros de contabilidad del alcalde y había pagado por ello con su vida. Ahora, Elena era el cabo suelto, el último hilo que debía ser cortado para asegurar el control absoluto del alcalde sobre el decadente y gris pueblo de San Juan. A sus pies, medio enterrada en la arena gruesa, yacía el único acto de misericordia que le habían concedido. Una vieja pala de hierro oxidada con el mango de madera astillado. Don Hernán la había arrojado a la orilla justo antes de que el barco virara, gritando sobre el rugido del motor que debería usarla para cavar su propia tumba antes de que llegaran los buitres. Era una broma cruel, un insulto final destinado a quebrar su voluntad antes de que los elementos mataran su cuerpo. El metal estaba picado y gastado, tal como Elena se sentía en ese momento. Pero cuando sus dedos se cerraron alrededor de la madera rugosa, sintió una vibración extraña y fría. No era una herramienta para la muerte, no todavía. Era la única arma que poseía en una guerra desigual contra la naturaleza misma. Un trozo tangible de hierro que la separaba de la indefensión total. Elena levantó la pala, sintiendo su peso inesperado, y miró hacia el horizonte vacío, donde el barco se había desvanecido, dejándola en una soledad absoluta y aterradora. El silencio de la isla era ensordecedor, roto solo por el choque rítmico de las olas y el silbido seco del viento a través de las grietas en las rocas calizas. Se suponía que debía acostarse y morir. Ese era el guión escrito para ella por los hombres poderosos de su pueblo. Pero mientras el sol alcanzaba su cenit, quemando su piel y secando sus lágrimas saladas, una resolución fría endureció sus ojos, reemplazando el pánico inicial. No cavaría una tumba hoy, cavaría por la vida. Desgarraría esta isla maldita con sus propias manos si fuera necesario, hasta encontrar agua, hasta encontrar un camino de regreso a Mateo, y hasta hacer que don Hernán lamentara el día en que decidió perdonarle la vida para una muerte más lenta. El sol en la roca no se comportaba como un cuerpo celeste distante, sino como un martillo físico que golpeaba sin cesar cada centímetro de piel expuesta, castigando a Elena con una radiación blanca y cegadora. La piedra caliza del suelo, desprovista de cualquier vegetación que pudiera suavizar el paisaje, actuaba como un espejo cruel, reflejando el calor hacia arriba y envolviéndola en una esfera térmica insoportable de la que no había escape posible. Al mediodía del primer día completo, el aire se había vuelto tan denso y trémulo que respirar se sentía como inhalar vidrio molido, quemando sus fosas nasales y secando su garganta con una eficiencia aterradora. Elena buscó refugio agazapándose en una pequeña grieta entre dos rocas grandes, tratando de encoger su cuerpo para caber en la única sombra delgada que la isla ofrecía, una franja de oscuridad no más ancha que su propia mano. La geología del lugar era hostil, aristas cortantes que se clavaban en su espalda, recordándole a cada segundo que este entorno rechazaba activamente la vida humana. La sed llegó mucho antes de lo que ella había anticipado, presentándose no como un simple deseo de beber, sino como una alarma biológica estridente que resonaba en todo su sistema nervioso. Su boca se sentía pastosa, la saliva se había convertido en un pegamento amargo que dificultaba tragar.
y sus labios, expuestos al viento salino constante, comenzaban a tensarse con la promesa de grietas inminentes. Miró hacia el mar que la rodeaba, una extensión infinita de azul profundo y brillante, una ironía líquida que la mataría más rápido si se atrevía a probarla. El agua estaba en todas partes, chocando contra las rocas con un ritmo hipnótico y burlón, pero era intocable, un recurso envenenado por la sal que solo aceleraría su deshidratación y la llevaría a la locura. La tentación de gatear hacia la orilla y beber era una voz seductora en su mente, un susurro demoníaco que tuvo que combatir mordiéndose el interior de la mejilla hasta sentir el sabor metálico de su propia sangre. Cuando la noche finalmente cayó sobre la isla, no trajo el alivio que Elena esperaba desesperadamente, sino una inversión térmica brutal que caló sus huesos hasta el tuétano. Sin el sol, la piedra caliza perdía su calor rápidamente y el viento del océano, libre de obstáculos, barría la superficie de la isla con ráfagas heladas que la hacían temblar violentamente en la oscuridad. Acurrucada en posición fetal, abrazando sus propias rodillas en un intento patético de conservar el calor corporal, Elena se dio cuenta de la soledad absoluta de su situación. No había grillos, ni aves nocturnas, ni el sonido lejano de una campana de iglesia. Solo el rugido constante del mar y el castañeteo incontrolable de sus propios dientes. La oscuridad era total, borrando el horizonte y fusionando el cielo negro con el mar negro, haciéndola sentir como si estuviera flotando en un vacío sin fin, suspendida fuera del tiempo y del espacio conocido. En esa negrura opresiva, los recuerdos de la injusticia la asaltaron con más claridad y violencia que durante el día, proyectándose en su mente como una película de terror repetitiva. Recordó el olor a cera vieja y madera podrida de la oficina de don Hernán, el sonido de su pluma rasgando el papel mientras firmaba la orden de su destierro con una indiferencia burocrática escalofriante. Él ni siquiera la había mirado a los ojos. Estaba demasiado ocupado limpiándose una mancha de tinta en el dedo, como si la vida de Elena fuera un trámite administrativo menor, un error contable que debía ser corregido. Esa frialdad, esa ausencia total de empatía humana era más aterradora que su ira. Revelaba a un hombre que había perdido su alma hace mucho tiempo, consumido por una avaricia que devoraba todo a su paso, desde los fondos del pueblo hasta las vidas de quienes osaban cuestionarlo. San Juan da Costa, su hogar, aparecía en sus pensamientos no como el refugio que alguna vez fue, sino como un lugar enfermo, infectado por la sombra larga y tóxica del alcalde. Las casas de madera gris, antes llenas de vida y comunidad, ahora parecían lápidas bajo el dominio de Hernán, quien controlaba cada licencia de pesca, cada préstamo y cada pedazo de tierra fértil. Elena entendió entonces, con una claridad dolorosa, que su esposo no había muerto por accidente ni por mala suerte. Había sido ejecutado porque había visto los hilos de la marioneta, los desvíos de dinero que mantenían a Hernán en el lujo mientras el pueblo se moría de hambre. Ella no era solo una viuda desterrada, era la portadora de una verdad peligrosa y por eso la habían enviado aquí, al lugar donde las verdades mueren en silencio bajo el sol implacable, lejos de cualquier oído que pudiera escuchar. Tocó instintivamente el pecho de su vestido, buscando el peso familiar del medallón de plata de su esposo, un objeto que había logrado ocultar durante el arresto, cosiéndolo en el dobladillo de su falda. Lo sacó con dedos temblorosos, sintiendo el metal frío contra su piel febril. Era un objeto sencillo, desgastado por el uso, pero contenía una inscripción en el reverso que ella nunca había logrado descifrar del todo, una serie de números y letras que su esposo le había dicho que guardaban el futuro. En ese momento, bajo la luz de las estrellas, indiferentes,
El medallón no era una pista ni un mapa, sino un ancla emocional, la única prueba tangible de que su vida anterior, su amor y su familia habían sido reales y no una alucinación provocada por la fiebre. Aferrarse a él era aferrarse a su identidad, negándose a dejar que la isla la redujera a un animal asustado. El amanecer del segundo día trajo consigo una desesperanza renovada y una debilidad física que hizo que ponerse de pie fuera una tarea titánica. Sus músculos estaban rígidos por el frío y la inmovilidad, y su cabeza palpitaba con un dolor sordo y constante, el primer síntoma grave de la deshidratación que avanzaba implacable. Caminó tambaleándose hacia la orilla, escaneando el horizonte con ojos entrecerrados e irritados, buscando la vela de un barco, una columna de humo, cualquier señal de humanidad. Pero el mar estaba vacío, una llanura azul desierta que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, confirmando que la ruta comercial pasaba lejos, muy lejos de la roca. Estaba fuera de los mapas, fuera de las rutas, en un punto ciego del mundo, donde los gritos no se escuchan y las señales de socorro se pierden en la inmensidad. Elena fijó su mirada en la pala oxidada que yacía donde la había dejado, medio enterrada en la arena como un monumento a la crueldad de Hernán. La herramienta, con su mango de madera astillada y su hoja de metal mellado, parecía burlarse de ella, desafiándola a usarla para su propósito previsto, cavar su propia tumba. Sin embargo, mientras la observaba, una idea diferente, nacida de la desesperación y el instinto de supervivencia más básico, comenzó a tomar forma en su mente nublada. Si no podía salir de la isla, y si el agua no venía del cielo ni del mar, entonces su única opción, por imposible que pareciera, era buscarla donde nadie más se atrevería a mirar. La tierra bajo sus pies era estéril, sí, pero era la única variable que ella podía intentar controlar, el único lugar donde podía ejercer su voluntad. Se acercó a la pala y la levantó, sorprendiéndose de lo pesada que se sentía en sus brazos debilitados, como si el hierro hubiera absorbido la gravedad de su situación. Sus manos, todavía suaves por años de vida doméstica y cuidado, no estaban hechas para el trabajo bruto que se avecinaba, y sabía que la madera áspera le destrozaría la piel en cuestión de horas. Pero no había alternativa. La inacción era una sentencia de muerte segura. Una rendición que Hernán celebraría con una copa de vino en su mansión. Miró sus palmas abiertas, trazando las líneas de su vida, y luego cerró los dedos con fuerza alrededor del mango, aceptando el dolor futuro como un precio necesario. La pala dejó de ser un símbolo de su ejecución para convertirse en una extensión de su rabia, una herramienta para golpear al mundo que la había herido. Comenzó a recorrer la isla metódicamente, arrastrando la pala detrás de ella, buscando el punto más bajo de la topografía, algún lugar donde la lógica dictara que el agua dulce podría acumularse o fluir subterráneamente. La roca no era grande, apenas unos cientos de metros de piedra caliza y sedimento compactado, pero cada paso era una lucha contra el vértigo y el sol abrasador. Sus zapatos, delgados y desgastados, apenas la protegían de las aristas afiladas del suelo, y sentía cada piedra clavándose en sus plantas, enviando punzadas de dolor que subían por sus piernas. Ignoró el malestar, centrando toda su atención en la textura del suelo, buscando cambios de color, zonas de humedad, cualquier indicio geológico que sugiriera una diferencia en la composición de la tierra estéril. Finalmente, encontró una depresión natural cerca del centro de la isla, una especie de cuenca poco profunda donde la arena parecía un poco más oscura, quizás protegida por la sombra de una formación rocosa durante algunas horas del día. No había garantías, ni siquiera una probabilidad alta de que hubiera agua allí abajo. Era una apuesta ciega, un acto de fe desesperada en un
universo que hasta ahora solo le había mostrado indiferencia, pero Elena sintió una extraña atracción hacia ese lugar, una intuición visceral que le decía que si había un secreto enterrado en esta isla maldita, estaba allí, esperando bajo capas de tiempo y roca. Se paró en el centro de la depresión, clavó la punta de la pala en la tierra y marcó el lugar, reclamando ese pedazo de suelo como su campo de batalla. La imagen de Mateo volvió a su mente con una fuerza devastadora, su rostro pequeño y asustado superponiéndose a la roca blanca frente a ella. Pensó en lo que le estarían diciendo ahora, las mentiras que Hernán y los sacerdotes estarían vertiendo en sus oídos, que su madre era una pecadora, una bruja, una ladrona que lo había abandonado. Esa posibilidad le dolía más que la sed. La idea de que su hijo creciera odiándola o avergonzándose de ella era inaceptable. Tenía que sobrevivir no solo para salvar su cuerpo, sino para salvar la memoria de quién era ella realmente para su hijo. Él era su motor, la razón por la que sus brazos encontraban fuerza donde no debería haberla, la razón por la que se negaba a colapsar y esperar el final. Evaluó sus recursos con una frialdad pragmática. No tenía comida y su cuerpo ya estaba empezando a consumir sus propias reservas de grasa y músculo. No tenía refugio, salvo las rocas desnudas. Tenía una pala vieja y una voluntad de hierro forjada en el fuego de la traición. El tiempo era su enemigo más formidable. Los expertos decían que un humano podía sobrevivir 3 días sin agua, y ella ya había consumido casi la mitad de ese tiempo entre el viaje y su primera noche. El reloj biológico hacía tic-tac en sincronía con los latidos acelerados de su corazón. Cada segundo perdido era una gota de vida que se evaporaba en la atmósfera seca. No había margen para el error, ni para el descanso, ni para la duda. Tenía que actuar con una urgencia maníaca. Se preparó para el primer golpe, ajustando su postura para maximizar la fuerza de su cuerpo debilitado, separando los pies en la arena caliente para ganar estabilidad. El viento sopló con fuerza, levantando polvo que se pegó a su piel sudorosa, cubriéndola con una capa de suciedad blanca que la hacía parecer un fantasma, una aparición de la isla misma. Respiró hondo, tragando el aire caliente, y levantó la pala sobre su cabeza, canalizando toda su frustración, todo su miedo y todo su odio hacia Hernán en ese movimiento. No estaba simplemente cavando un pozo, estaba atacando la tierra, exigiendo que le entregara lo que necesitaba para vivir, desafiando a la naturaleza a negarle su derecho a existir. El metal chocó contra el suelo con un sonido sordo y decepcionante, apenas arañando la superficie dura y compactada de la costra caliza. El impacto reverberó en sus brazos, enviando una sacudida dolorosa a través de sus huesos y casi haciéndole soltar la herramienta. Pero Elena apretó los dientes y volvió a levantarla. El suelo de la roca era duro como el concreto, una barrera formidable que protegía sus secretos con celo geológico, resistiéndose a la intrusión de esa mujer pequeña y frágil. Sin embargo, Elena golpeó de nuevo, y luego otra vez, estableciendo un ritmo lento y agonizante, astillando la piedra milímetro a milímetro. Cada palada era una victoria minúscula, un puñado de tierra desplazada que representaba un paso más lejos de la muerte y un paso más cerca de una esperanza incierta. El sudor corría por su frente, entrando en sus ojos y cegándola. Momentáneamente, pero no se detuvo para limpiarse. No podía permitirse perder el impulso. Mientras el sol continuaba su ascenso implacable, convirtiendo la isla en un horno, Elena se convirtió en una máquina de cavar, una figura solitaria en un paisaje desolado, librando una guerra silenciosa contra la física y la biología. Bajo sus pies, la tierra guardaba silencio, ocultando la verdad de lo que realmente yacía en sus profundidades, esperando a ver si la voluntad de la viuda era más fuerte que
La roca que la aprisionaba, la adrenalina inicial que había impulsado los primeros golpes de la pala, se evaporó rápidamente, dejando a Elena a merced de una agonía física que nunca había experimentado en su vida protegida. La madera del mango, rugosa y sin barnizar, actuaba como una lija gruesa contra la piel delicada de sus palmas, levantando ampollas llenas de líquido que estallaban con cada impacto contra el suelo duro. La mezcla de suero, sangre fresca y polvo de caliza creó una pasta rojiza y arenosa que ardía con la intensidad del fuego, convirtiendo el simple acto de sostener la herramienta en una tortura exquisita. Elena tuvo que morderse los labios para reprimir los gemidos de dolor, obligando a sus manos a permanecer cerradas en garras alrededor de la madera, sabiendo que, si soltaba la pala ahora, sus dedos entumecidos y heridos, quizás no podrían volver a cerrarse jamás. El suelo de la roca reveló su verdadera naturaleza hostil a medida que Elena profundizaba más allá de la capa superficial de arena suelta y sedimentos arrastrados por el viento. Debajo de esa fina máscara de suavidad yacía un estrato de conglomerado calcáreo, una roca sedimentaria compactada por milenios de presión y sol, que resonaba con un clang metálico y desalentador cada vez que la hoja de la pala intentaba penetrarla. El impacto enviaba ondas de choque violentas que subían por sus brazos, sacudiendo sus hombros y haciendo castañetear sus dientes, como si la isla misma estuviera rechazando físicamente su intrusión. El progreso se medía ahora en milímetros patéticos, y cada centímetro de profundidad ganado le costaba cientos de golpes, una ecuación de esfuerzo contra resultado que parecía diseñada matemáticamente para romper su espíritu antes que la roca. El sol alcanzó su cenit absoluto, transformando el agujero poco profundo en el que trabajaba en un cuenco de reflexión térmica que concentraba la radiación sobre su cabeza descubierta. El calor ya no era solo una temperatura ambiental, era una presión física pesada que aplastaba sus pulmones, haciendo que cada inhalación fuera un esfuerzo consciente y laborioso contra un aire que parecía sólido. Su visión comenzó a nadar. Los bordes de su campo visual se oscurecieron con manchas púrpuras y destellos blancos, los primeros signos de una insolación severa que amenazaba con apagar su conciencia. Elena se tambaleó, apoyándose pesadamente en el mango de la pala para no caer, sintiendo cómo el mundo giraba vertiginosamente a su alrededor, una calecita infernal de cielo azul y piedra blanca que desafiaba su equilibrio. La sed, que horas antes había sido una molestia urgente, mutó en una entidad parasitaria que devoraba su garganta desde adentro, cerrando sus vías respiratorias con una sequedad espantosa. Su lengua se sentía como un trozo de cuero extraño en su boca, hinchada y torpe, incapaz de generar la más mínima humedad para aliviar el roce contra su paladar reseco. Tragaba en seco, por puro reflejo, un espasmo doloroso que no bajaba nada más que aire caliente y polvo, raspando el esófago inflamado y recordándole la ausencia crítica de fluidos en su sistema. La biología humana tenía límites estrictos, y Elena podía sentir cómo sus órganos internos comenzaban a protestar, enviando señales de alarma que su cerebro, aturdido por el calor, luchaba por procesar con coherencia en medio del delirio creciente. Una alucinación cruel parpadeó ante sus ojos cansados, superponiéndose a la realidad brutal de la isla. Vio por un segundo el viejo pozo de piedra en la plaza de San Juan, con el agua clara y fresca rebosando del cubo de madera. Podía escuchar el chapoteo líquido, ver las gotas brillando como diamantes bajo el sol, sentir la frescura imaginaria en sus labios agrietados. Era un recuerdo tortuoso, una burla de su memoria que contrastaba violentamente con la aridez polvorienta que la rodeaba, haciéndola sollozar sin lágrimas. En su vida anterior había visto gente desperdiciar agua, derramar
copas, lavar aceras. Ahora daría años de su vida, quizás su propia alma, por lamer el suelo húmedo de esa plaza lejana y corrupta. El sonido de la madera crujiendo la trajo de vuelta a la realidad con un sobresalto de pánico absoluto. El mango de la pala, su única herramienta, su única esperanza, estaba protestando bajo el estrés de los golpes repetidos contra la roca. Una fisura delgada, apenas visible como un cabello oscuro, había aparecido cerca de la unión con el metal, amenazando con partirse si ella aplicaba demasiada fuerza o el ángulo incorrecto. El terror la invadió, más frío y agudo que el miedo a la muerte. Si la pala se rompía, se acababa todo. Se convertiría en una mujer indefensa, arañando la piedra con las uñas hasta morir. Tuvo que forzarse a disminuir la velocidad, a calcular cada golpe con una precisión quirúrgica que su cuerpo agotado apenas podía mantener, tratando a la vieja herramienta oxidada como si fuera de cristal frágil. Sus rodillas finalmente cedieron bajo el peso de la fatiga acumulada, y Elena cayó de golpe sobre la tierra removida dentro del agujero, raspándose las piernas y llenando sus heridas de polvo alcalino. Se quedó allí, jadeando contra el suelo caliente, sintiendo la tentación abrumadora de simplemente no levantarse, de dejar que la gravedad ganara la batalla y cerrar los ojos para siempre. La tierra olía a minerales antiguos y a muerte seca, un aroma que no prometía vida ni agua, sino una fosilización lenta. ¿Por qué luchar a tanto? La voz de la rendición era dulce y lógica, susurrándole que el dolor terminaría si simplemente dejaba de moverse, si aceptaba el destino que don Hernán había escrito para ella con tanta eficacia. Pero la mención mental del nombre de su verdugo actuó como una inyección de estricnina en su sangre, despertando una furia volcánica que superó temporalmente a la debilidad física. Visualizó la cara de Hernán en la roca blanca frente a su nariz, su sonrisa engreída, sus manos suaves que nunca habían trabajado un día en su vida, tocando el dinero robado al pueblo. No le daría el placer de encontrar su esqueleto acurrucado en posición fetal, derrotado y patético. Si iba a morir, moriría de pie, peleando, con la pala en la mano y maldiciendo su nombre hasta el último aliento. Gruñendo como un animal acorralado, Elena clavó los dedos en la tierra, encontró apoyo y obligó a su cuerpo tembloroso a erguirse una vez más, desafiando a la gravedad y a la lógica. El sol comenzó a descender, pero el cambio de luz trajo consigo nuevos horrores visuales. Las sombras de las rocas se alargaban y se retorcían, pareciendo figuras humanas que la observaban desde la periferia de su visión. Elena giraba la cabeza bruscamente, segura de haber visto el movimiento de una capa o el brillo de unos ojos, pero solo encontraba el vacío desolado de la isla. La soledad, que durante el día era un hecho físico, al atardecer se convertía en una presencia psicológica opresiva, una paranoia que le sugería que no estaba sola, que la isla tenía una conciencia malévola que disfrutaba de su sufrimiento. La roca no era solo tierra, se sentía como una entidad viva que conspiraba activamente para ocultar el agua y proteger sus entrañas de la invasión de la pala. La visión del mar circundante se transformó en la tortura definitiva a medida que la luz se doraba. El agua azul se veía tan fresca, tan abundante, tan invitante, que la lógica de agua salada mata comenzó a desmoronarse en su mente febril. ¿Y si solo tomo un sorbo?, pensó, una idea suicida que se disfrazaba de alivio, solo para mojar la boca, solo para calmar el ardor. Se descubrió a sí misma dando un paso hacia la orilla, hipnotizada por el ritmo de las olas, la pala colgando inerte de su mano, atraída por el canto de sirena de la muerte líquida. Tuvo que gritarse a sí misma un alarido ronco y quebrado para romper el trance y girar la espalda al océano, obligándose a mirar nuevamente el agujero seco y miserable que había
Un cavado. El hoyo ahora le llegaba hasta la cintura, una trinchera irregular que parecía más una tumba abierta que un pozo de agua, una ironía que no se le escapaba a su mente oscurecida. Había removido toneladas de tierra y piedra con sus propios brazos, una hazaña que en condiciones normales sería imposible, pero el fondo seguía siendo seco, polvoriento y desesperanzadoramente estéril. No había humedad, no había barro, no había ni siquiera el olor a humedad que precede al agua subterránea. Solo más capas de la misma piedra blanca y maldita. La duda comenzó a corroer su determinación. ¿Y si había elegido el lugar equivocado? ¿Y si el agua estaba a solo 2 metros a la derecha y ella estaba desperdiciando sus últimas horas cavando en el lugar equivocado? De repente, la pala golpeó algo diferente, no la caliza quebradiza de antes, sino una superficie dura, lisa y resonante que detuvo la hoja en seco con un impacto brutal. El sonido fue sordo y profundo, y la vibración recorrió los huesos, de Elena hasta los hombros, haciéndole soltar un grito de frustración y dolor. Se arrodilló frenéticamente y raspó la tierra suelta con las manos sangrantes, descubriendo una capa de roca oscura y densa, una losa impenetrable que se extendía por todo el fondo del agujero. Parecía un suelo de hierro natural, una barrera geológica final puesta allí por el diablo para sellar cualquier esperanza de llegar más profundo. Golpeó la losa con la punta de la pala 1, 2, 3 veces, pero la roca ni siquiera se astilló. Era más dura que el acero de su herramienta, impermeable a sus esfuerzos desesperados. Las lágrimas de impotencia, escasas y calientes, se acumularon en sus ojos. Había llegado a un callejón sin salida geológico, un muro subterráneo que se reía de su sed. La desesperación la golpeó con la fuerza de un maremoto. Había gastado una energía que no podía recuperar para llegar a una barrera que no podía romper. Se sintió pequeña, estúpida y condenada, una mujer luchando contra la corteza terrestre con una cuchara, intentando drenar el mar con un colador. La noche cayó rápidamente, robándole la luz y trayendo de vuelta el frío cortante que penetraba su ropa empapada de sudor, congelándola instantáneamente. El agujero, que durante el día había sido un horno, ahora actuaba como una trampa de aire frío, un congelador excavado en la tierra donde ella estaba atrapada sin posibilidad de calor. Elena se abrazó a sí misma, temblando violentamente, sus dientes castañeteando con un ritmo que le impedía pensar mientras la oscuridad borraba el mundo a su alrededor. Estaba atrapada en la tierra que se negaba a darle vida, bajo un cielo que no le daba agua, rodeada por un mar que no podía beber. El agotamiento finalmente venció al miedo y su cuerpo colapsó en un estado de semiconsciencia, acurrucada contra la pared de tierra del pozo, buscando un refugio ilusorio contra el viento. Su mente, sin embargo, no descansaba. Seguía atrapada en un bucle de pesadillas despiertas, viendo sombras que se movían en el borde del agujero, escuchando susurros en el viento que sonaban como las oraciones de su propio funeral. Cada sonido de la noche era una amenaza, cada ráfaga de viento una sentencia, y la pala a su lado parecía un hueso de un gigante muerto, inútil y frío. Elena miró hacia arriba, hacia el cuadrado de cielo estrellado enmarcado por los bordes de su excavación, sintiéndose como si estuviera mirando desde el fondo de su propia sepultura. Las estrellas brillaban, con una indiferencia hermosa y distante, testigos mudos de su agonía, recordándole lo insignificante que era su sufrimiento en la gran escala del universo. Mañana sería el tercer día. Los expertos, los médicos, la sabiduría popular, todos decían lo mismo. 3 días sin agua es el límite. Si no rompía esa roca maldita mañana, si no encontraba una grieta, una falla, un milagro, la noche siguiente no la encontraría durmiendo, sino terminando.
Cerró los ojos, no para dormir, sino porque mantenerlos abiertos requería una energía que ya no poseía y se dejó llevar por una oscuridad inquieta. Su mano derecha, hinchada y palpitante, permaneció aferrada al mango de la pala incluso en su estupor, un reflejo condicionado de supervivencia que se negaba a apagarse. Mañana tendría que golpear más fuerte, cavar más profundo o simplemente dejarse morir y convertirse en parte de la leyenda macabra de la roca. La primera complicación no había sido la sed ni el sol, sino la comprensión aterradora que la tierra misma era un enemigo formidable que tendría que ser vencido con sangre. El amanecer del tercer día no llegó como una bendición de luz, sino como una sentencia de muerte brillante que quemaba los párpados de Helena antes incluso de que pudiera abrirlos. Sus ojos estaban pegados por una costra de sal y legañas secas, y al forzarlos sintió como si rasgara papel viejo, una pequeña violencia que marcó el inicio de su agonía diaria. Su lengua se había hinchado hasta ocupar todo el espacio de su boca, un trozo de carne inútil que pulsaba con su propio ritmo doloroso, y su garganta estaba tan cerrada que el simple acto de respirar producía un silbido agudo y preocupante. No había saliva, no había sudor. Su cuerpo había dejado de producir humedad, entrando en una fase de conservación crítica donde cada función no esencial se apagaba sistemáticamente para proteger los órganos vitales. La realidad se sentía borrosa, los bordes de las rocas vibraban y se duplicaban, y un zumbido constante, como de avispas furiosas, llenaba sus oídos ahogando el sonido del mar. Helena intentó incorporarse, pero sus músculos no respondieron de inmediato. Sus extremidades se sentían pesadas, como si estuvieran llenas de plomo fundido en lugar de sangre. Tuvo que rodar sobre su costado primero, jadeando por el esfuerzo, y usar la pared de tierra del agujero para empujarse hacia arriba, clavando las uñas en el suelo seco para no resbalar de nuevo hacia la inconsciencia. Al ponerse de rodillas, el mundo se inclinó peligrosamente hacia la izquierda y tuvo que cerrar los ojos y esperar a que el vértigo pasara, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra sus costillas con un ritmo arrítmico y desesperado. Sabía, con una certeza clínica y fría, que este era el día final. Si no encontraba agua antes de que el sol cayera, su cuerpo colapsaría irreversiblemente. Sus riñones fallarían y la oscuridad la reclamaría para siempre. Miró la pala, su compañera y su torturadora, tirada en el fondo del pozo, como un artefacto alienígena bajo la luz cruda de la mañana. El mango de madera tenía manchas oscuras de su propia sangre seca, un testimonio macabro de la lucha del día anterior, y la hoja de metal estaba mellada y torcida en los bordes por los impactos contra la roca impenetrable. Odiaba ese objeto con una intensidad que la asustaba, pero al mismo tiempo sabía que era su única conexión con la posibilidad de un futuro, su único medio para negociar con la muerte. Extendió la mano, sus dedos temblando violentamente como si tuviera Parkinson, y envolvió sus palmas heridas alrededor de la madera, soltando un gemido ronco cuando la piel viva tocó la superficie áspera. El primer golpe contra la losa de roca en el fondo del pozo fue débil, casi patético, apenas produciendo un rasguño en la superficie oscura que se burlaba de ella. Helena gritó de frustración, un sonido que salió como un graznido roto, y golpeó de nuevo, esta vez poniendo el peso de su cuerpo en la caída, usando la gravedad como aliada. La pala rebotó, enviando una descarga eléctrica de dolor por sus brazos, pero ella no se detuvo. Entró en un estado de frenesí mecánico, golpeando el mismo punto una y otra vez. No estaba pensando, no estaba planeando. Era pura voluntad animal, una negativa obstinada a aceptar el no geológico que la isla le estaba dando.
De repente, la hoja de la pala resbaló en una grieta invisible, un defecto en la estructura de la roca que su bombardeo constante había logrado explotar. Elena sintió el cambio en la resistencia y con un grito de triunfo ahogado hizo palanca con todas sus fuerzas, sintiendo cómo los tendones de su espalda crujían bajo la tensión. Hubo un chasquido seco, fuerte como un disparo, y un trozo de la losa de piedra se desprendió, revelando una capa de tierra más suave y oscura debajo. Cayó de rodillas, jadeando, y miró el hueco que había abierto, buscando desesperadamente el brillo del agua, pero solo encontró polvo gris y guijarros afilados. Sin embargo, había roto la barrera, había demostrado que la isla no era invencible. Animada por esta pequeña victoria, comenzó a atacar la grieta con renovada energía, ampliando el agujero centímetro a centímetro, ignorando el dolor que le nublaba la vista. Sacaba la tierra con las manos cuando la pala era demasiado grande, arañando el suelo como un perro buscando un hueso, sin importarle que sus uñas se rompieran o que sus dedos sangraran de nuevo. La tierra aquí abajo tenía una textura diferente, más arenosa y suelta, mezclada con fragmentos de algo que no parecía piedra natural, trozos irregulares que crujían bajo sus manos. Mientras apartaba un montón de escombros, su mano izquierda rozó algo frío y liso, un objeto que no tenía la textura rugosa de la caliza ni la aspereza de la arena. Se detuvo en seco, el corazón saltándole en el pecho, y comenzó a limpiar frenéticamente el objeto, quitándole las capas de tierra compactada que lo cubrían como una segunda piel. Al principio pensó que era una concha marina extraña o una piedra pulida por el agua subterránea, pero a medida que el polvo caía, un brillo metálico inconfundible apareció bajo la luz del sol. Era plata. Plata trabajada por manos humanas, enterrada a 2 metros de profundidad en una isla desierta donde supuestamente nadie había puesto un pie en décadas. El miedo se mezcló con la curiosidad, helándole la sangre a pesar del calor sofocante del pozo. Terminó de desenterrarlo y lo sostuvo en su palma, temblorosa. Era un medallón de plata, oxidado en los bordes y sucio, pero intacto. Su respiración se detuvo por completo cuando sus dedos reconocieron la forma, el peso específico, el grabado desgastado en el borde exterior. No era un medallón cualquiera. Era idéntico al que ella llevaba cosido en su falda, el que había pertenecido a su marido. Giró el objeto con terror, limpiando el reverso con su pulgar ensangrentado, y allí estaba, las mismas iniciales, la misma fecha, la misma inscripción. Secreta. Un grito de horror puro se formó en su garganta, pero no pudo salir. Su mente colapsó ante la implicación de lo que tenía en la mano. Su marido no había huido. Don Hernán no solo lo había matado, lo había traído aquí. La Roca no era solo un lugar de destierro, era un cementerio clandestino, el vertedero personal del alcalde para deshacerse de sus problemas. Elena miró las paredes del pozo con nuevos ojos, dándose cuenta con náuseas de que la tierra que estaba removiendo podría contener mucho más que piedras. ¿Estaba cavando sobre los huesos de su propio esposo? La idea la hizo retroceder, golpeándose la espalda contra la pared de tierra, soltando el medallón como si estuviera al rojo vivo. La isla, que antes era indiferente, ahora se sentía malévola, impregnada de una violencia antigua y personal. Pero entonces, una nueva emoción surgió de las cenizas de su terror. Una ira tan caliente y pura que hizo que su visión se aclarara instantáneamente. Hernán la había enviado al mismo lugar donde había enterrado a su marido, creyendo que la ironía mataría su espíritu, o quizás simplemente por conveniencia sádica. Había cometido un error fatal. Al enviarla aquí, le había dado la pieza que faltaba, la prueba física del crimen que nadie más podía encontrar. Elena recogió el medallón de la tierra,
apretándolo tan fuerte que los bordes se clavaron en su carne, y juró sobre la tumba sin marcar de su esposo que saldría de allí. Ya no cavaba solo por agua, cavaba por venganza. Volvió al trabajo con una violencia mecánica, golpeando la tierra como si estuviera golpeando la cara del alcalde, cada palada un acto de guerra. El sol subía implacable, convirtiendo el pozo en un horno de convección, pero Elena apenas lo sentía. Estaba alimentada por el odio, una fuente de energía más potente que cualquier comida. Sin embargo, su cuerpo tenía límites físicos que la rabia no podía ignorar por siempre. A media mañana comenzó a escuchar voces, susurros suaves que venían de la boca del pozo, llamándola por su nombre con una dulzura imposible. «Elena, ven, hay agua aquí arriba», decían con la voz de su madre muerta, con la voz de sus vecinos de la infancia. Sacudió la cabeza violentamente, tratando de expulsar las alucinaciones auditivas, pero persistían, mezclándose con el zumbido de la sangre en sus oídos. Miró hacia arriba y vio, por una fracción de segundo, la silueta de Mateo asomándose por el borde, sonriéndole con una tristeza infinita. «Mamá, tengo sed», dijo el espectro, y Elena extendió la mano hacia él, sollozando, antes de que la imagen se disolviera en polvo y luz solar. Sabía que se estaba volviendo loca, que su cerebro se estaba cocinando dentro de su cráneo, deshidratándose hasta el punto de la ruptura sináptica. Se obligó a concentrarse en la tierra bajo sus pies, reduciendo su mundo a un círculo de 2 metros de diámetro, bloqueando todo lo que estuviera fuera de ese perímetro. La tierra cambiaba de color a medida que descendía, volviéndose grisácea y luego casi negra, con una textura extraña y grasienta que se pegaba a la pala. El olor también cambió. Ya no olía a polvo estéril, sino a algo orgánico y antiguo, un aroma penetrante y acre que le recordaba a huevos podridos o al alquitrán que usaban para sellar los barcos. Su mente confundida interpretó esto como una señal de corrupción, pensando que había llegado al infierno mismo o a una capa de tierra envenenada por la maldad de los hombres que la habían condenado. El calor se volvió intolerable al mediodía y Elena tuvo que detenerse, jadeando con la boca abierta como un pez fuera del agua, sintiendo que su corazón aleteaba peligrosamente en su pecho. Se sentó en el fondo del agujero, con las piernas temblando incontrolablemente, y sacó el medallón de su bolsillo, mirándolo fijamente. Era la única cosa real en un mundo que se deshacía, un ancla de metal en un mar de delirio. Pasó el dedo por las letras grabadas, tratando de recordar la voz de su marido, su risa, la forma en que la abrazaba cuando tenía miedo. Esos recuerdos eran el agua de su alma, lo único que mantenía su mente hidratada mientras su cuerpo se secaba. La sed era ahora un dolor físico agudo, como si tuviera espinas clavadas en la garganta, y cada vez que tragaba sentía un espasmo de náuseas. Miró sus brazos, delgados y quemados por el sol, cubiertos de polvo negro y sangre seca, y se preguntó si todavía era humana o si ya se había convertido en una criatura de la tierra, un topo ciego cavando hacia su propia muerte. La tentación de rendirse era abrumadora, una marea suave y oscura que prometía descanso, silencio y el fin del dolor. Solo tenía que cerrar los ojos, recostar la cabeza contra la pared fresca del fondo y dejarse ir. Pero entonces, la imagen de Mateo volvió a surgir, no como una alucinación, sino como una certeza moral en su corazón. Recordó el día que nació, lo pequeño que era, y la promesa silenciosa que le había hecho de protegerlo contra todo mal. Esa promesa no tenía fecha de caducidad, ni cláusula de escape por deshidratación o agotamiento extremo. Si moría aquí, Mateo se quedaría solo en las garras de Hernán, creyendo mentiras sobre sus padres, indefenso ante el mundo. Esa realidad era inaceptable, más dolorosa que la sed, más aterradora que la muerte. Un pensamiento claro atravesó su delirio.
El amor de una madre no es un sentimiento suave, es una fuerza bruta, una energía cinética capaz de mover montañas o romper rocas. Esa fuerza invisible la levantó del suelo, tirando de sus músculos agotados como si fueran cuerdas de marioneta, obligándola a ponerse de pie una vez más. Tal vez usted también ha sentido alguna vez ese peso aplastante en el pecho, esa presión asfixiante que nos empuja a seguir luchando por alguien amado, incluso cuando la lógica y el cuerpo nos gritan que nos rindamos. Si conoce ese sentimiento desesperado, entonces entiende perfectamente por qué Elena, contra toda probabilidad médica, levantó la pala una vez más. Sus manos sangraban, su espalda gritaba, pero ella alzó la herramienta sobre su cabeza y la dejó caer con un gruñido salvaje. El sonido del impacto fue diferente esta vez, más sordo, menos metálico, como si la tierra estuviera absorbiendo el golpe en lugar de rechazarlo. La pala se hundió unos centímetros más de lo habitual, y Elena sintió una vibración extraña bajo las suelas de sus zapatos, un temblor casi imperceptible que parecía venir de muy abajo. Se detuvo, escuchando, pero solo oyó el viento y su propia respiración rasposa. ¿Había sido su imaginación o la tierra estaba tratando de decirle algo? Golpeó de nuevo en el mismo lugar y esta vez el olor a azufre y podredumbre se hizo mucho más fuerte, llenando el espacio confinado del pozo y haciéndola toser violentamente. Era un olor nauseabundo, tóxico, que le hizo lagrimear los ojos, pero también era un cambio, y cualquier cambio en este infierno estático era una señal. Continuó cavando, sacando paladas de una tierra que ahora era casi negra, húmeda y pesada, manchando su ropa y su piel con tiznes oscuros y grasientos que eran difíciles de limpiar. La esperanza, peligrosa y frágil, comenzó a florecer en su pecho. La humedad en la tierra significaba líquido. Podía ser agua sucia, agua estancada, agua llena de minerales, pero si era agua, podía filtrarla, podía hervirla, podía beberla. La idea le dio una inyección de adrenalina, borrando el dolor por unos minutos, mientras trabajaba con una velocidad maníaca, arrojando la tierra negra fuera del pozo, creando una montaña oscura en la superficie blanca de la isla. Estaba cerca, lo sentía en sus huesos, estaba a punto de romper el velo entre la muerte y la vida. A media tarde, el pozo era lo suficientemente profundo como para que su cabeza estuviera por debajo del nivel del suelo, ocultando el horizonte y dejándola sola con el cielo y las paredes de tierra. La temperatura bajó ligeramente en el fondo, pero el aire se volvió pesado y difícil de respirar, cargado de gases que emanaban del suelo perturbado. Elena se sentía mareada, borracha de fatiga y gases, riéndose por lo bajo mientras cavaba, murmurando palabras incoherentes a la tierra negra. «Dame», susurraba, «dámelo ya, maldita sea». De repente la pala golpeó una capa de roca que sonó hueca, como si estuviera golpeando la tapa de un ataúd de piedra gigante. El sonido retumbó en el pozo, profundo y cavernoso, indicando una cavidad o una cámara debajo. Elena se congeló, con la pala en el aire, su corazón latiendo en su garganta. Una cueva subterránea, un cenote oculto. Las leyendas hablaban de ríos subterráneos que conectaban las islas. Tal vez había encontrado una de esas arterias ocultas de la tierra. Se arrodilló y comenzó a limpiar la superficie de la roca con las manos, sintiendo que estaba caliente al tacto, mucho más caliente que la tierra circundante. Esto no tenía sentido geológico para ella, pero su mente desesperada lo interpretó como una señal de cercanía al núcleo, a la fuente. Puso la oreja contra la piedra caliente y escuchó. Al principio, silencio. Luego, un sonido muy leve, casi un susurro, un burbujeo, un silbido constante como de una tetera a punto de hervir, una presión que buscaba escape.
Se levantó lentamente, agarrando la pala con ambas manos, sintiendo que estaba parada sobre una bomba o un milagro. Miró hacia arriba, hacia el cuadrado de cielo azul, y pensó en Mateo una última vez, enviándole un adiós mental en caso de que la tierra se la tragara. «Aquí voy», dijo con voz quebrada, y levantó la pala para el golpe final. Con un grito que vació sus pulmones de todo el aire restante, dejó caer la punta de acero con toda su fuerza sobre el centro de la roca hueca. El impacto fue brutal, enviando una sacudida que casi le disloca los hombros, pero la roca crujió. Una fisura apareció, negra y rápida como una serpiente, corriendo desde el punto de impacto hacia los lados. Elena levantó la pala para golpear de nuevo, pero antes de que pudiera bajarla, un sonido aterrador emergió de la grieta. Un rugido grave, gutural, como si la isla misma estuviera gritando de dolor. El suelo bajo sus pies tembló violentamente, haciéndola perder el equilibrio y caer contra la pared del pozo. De la grieta no salió agua clara. Salió un bufido de aire apestoso, caliente y comprimido, que le golpeó la cara, tirándole el pelo hacia atrás. Y luego, el sonido cambió de un rugido a un silbido líquido ascendente. Algo enorme y rápido que subía por la garganta de la tierra hacia ella. Elena se encogió en el rincón más alejado del pozo, cubriéndose la cabeza con los brazos, aterrorizada por lo que había desatado. No era un manantial suave, era algo violento, algo que había estado atrapado bajo presión durante millones de años y que ahora, gracias a su mano, estaba libre. La pala, que había quedado clavada en la grieta, comenzó a vibrar, y luego fue expulsada hacia arriba como un proyectil, girando en el aire. Elena miró con ojos desorbitados el agujero oscuro que acababa de abrir, esperando ver el agua de la vida, pero sintiendo en lo profundo de su instinto que lo que venía no era salvación, sino el juicio final de la naturaleza. El silbido se convirtió en un estruendo ensordecedor, y la tierra negra del fondo del pozo comenzó a burbujear y a levantarse como una sopa hirviendo. Elena intentó gritar, pero el ruido era demasiado fuerte. Estaba atrapada en el fondo de un cañón, a punto de ser aniquilada por la fuerza que había despertado. En ese último segundo de conciencia antes del caos, Elena vio que el líquido que empezaba a brotar no era transparente, no reflejaba el cielo, era negro, negro como la noche, negro como el pecado, negro como la muerte, y venía hacia ella con la fuerza de un tren de carga. El mundo estalló en una columna violenta de oscuridad líquida que golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo físico, lanzándola contra la pared de tierra del pozo, mientras el aire se llenaba de un rugido ensordecedor. No era agua lo que brotaba de las entrañas de la isla, era una sustancia espesa, viscosa y tibia, que se adhería a su piel como un parásito negro, cegándola y llenando su boca de un sabor químico y repugnante que le provocó arcadas inmediatas. El chorro continuó ascendiendo con una presión aterradora. Una arteria de la tierra que había sido cortada y sangraba sin control, rociando todo a su alrededor con una lluvia pesada y grasienta. Elena, aturdida y tosiendo, sintió ahogaba en esa inmundicia, resbalando una y otra vez mientras intentaba desesperadamente encontrar un punto de apoyo en el lodo resbaladizo para escapar de la trampa que ella misma había cavado con tanta esperanza. El pánico se apoderó de ella, una adrenalina fría que cortó a través de su agotamiento, impulsándola a clavar los dedos en la tierra blanda de las paredes superiores para arrastrarse hacia la superficie. Cada movimiento era una batalla contra la viscosidad del fluido que parecía querer tragarla de nuevo hacia el abismo, cubriéndola de pies a cabeza en una capa brillante y oscura que pesaba sobre su ropa empapada. Con un último esfuerzo sobrehumano,
logró lanzar su torso sobre el borde del pozo y rodar hacia la arena blanca, que ahora se estaba tiñendo rápidamente de negro bajo la lluvia constante del geyser. Se arrastró a 4 patas, alejándose del borde, tosiendo violentamente para expulsar el líquido de sus pulmones, sintiendo cómo ardía en su garganta, como si hubiera tragado ácido puro. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente lejos para estar a salvo, se dio la vuelta y miró con horror la escena apocalíptica que había desatado. Una fuente negra de 10 metros de altura se alzaba contra el cielo azul, desafiando la gravedad y la lógica. La sustancia caía sobre la piedra caliza blanca de la roca, como una tinta maligna, manchando la pureza estéril de la isla y creando ríos oscuros que comenzaban a serpentear hacia el mar. El olor era insoportable. Una mezcla densa de azufre, alquitrán y materia orgánica descompuesta que saturaba el aire, haciendo imposible respirar sin sentir náuseas. Elena se llevó las manos a la cara, manchando su piel aún más, y soltó un grito de desesperación absoluta que se perdió bajo el estruendo del chorro. Había buscado vida y había encontrado una maldición tóxica. El colapso emocional fue total y devastador. Elena se acurrucó en posición fetal sobre la arena sucia, llorando lágrimas que limpiaban su rostro blanco ennegrecido. Había gastado sus últimas reservas de energía, había sacrificado sus manos y su cordura, solo para liberar un veneno subterráneo que seguramente la mataría antes que la sed. Dios me ha abandonado, pensó, sintiendo el peso de una ironía cósmica cruel. La isla no tenía agua, solo tenía esta sangre negra y podrida que se burlaba de su necesidad. Se sentía sucia, contaminada, una criatura patética cubierta de lodo que moriría sola y apestando a azufre. Una broma final de Don Hernán y del destino. Pasó horas en ese estado de parálisis, observando con ojos vacíos cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas que se reflejaban grotescamente en los charcos negros que ahora cubrían gran parte de la depresión central. La sustancia no se absorbía en la tierra, se acumulaba, brillante y densa, creando espejos oscuros que distorsionaban la realidad. Elena intentó limpiarse los brazos frotándolos con arena, pero el líquido era aceitoso y persistente, resistiéndose a ser eliminado, penetrando en sus poros y marcándola indeleblemente. Su sed era ahora una tortura secundaria comparada con la sensación de fracaso absoluto. Había fallado a su hijo, a su esposo y a sí misma. La noche trajo consigo un descenso brusco de la temperatura y el líquido que cubría su cuerpo, lejos de aislarla, parecía enfriarse rápidamente, robándole el calor corporal con una eficiencia aterradora. Temblando violentamente, Elena buscó a su alrededor algo, cualquier cosa para protegerse del viento o generar un poco de calor, pero sus opciones eran nulas. Sus ojos se posaron en la pala, que había sido expulsada del pozo y yacía cerca de una roca grande, cubierta también de la sustancia negra. Se arrastró hacia ella, no para cavar más, sino buscando la familiaridad del objeto, aferrándose al mango de madera como si fuera la mano de un viejo amigo en el lecho de muerte. La frustración y la rabia volvieron a surgir, calientes y repentinas, rompiendo su estupor depresivo. «¡Maldita isla!», gritó con voz ronca, y en un ataque de furia ciega, levantó la pala y la golpeó con toda su fuerza contra la roca caliza que tenía al lado. El sonido del metal contra la piedra fue agudo y claro en la noche silenciosa, una chispa de violencia en la oscuridad. Golpeó de nuevo, descargando su odio contra la geología inerte, queriendo romper algo, queriendo que la isla sintiera una fracción de su dolor. En uno de los golpes, la hoja de acero de la pala rozó un nódulo de pedernal incrustado en la caliza y una lluvia de chispas naranjas y brillantes saltó en el aire.
Fue un momento que pareció transcurrir en cámara lenta. Las chispas volaron en un arco perfecto y aterrizaron directamente sobre un charco de líquido negro que se había acumulado a los pies de la roca. Helena ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar o de entender lo que estaba viendo antes de que la química hiciera su trabajo inevitable. Con un sonido sordo, como un suspiro, gigante y caliente, el charco no solo humeó, estalló en llamas. Una llamarada amarilla y naranja, feroz y repentina, se alzó ante ella, iluminando su rostro con una luz violenta y proyectando sombras largas y danzantes contra las rocas blancas. Helena retrocedió gateando, aterrorizada, cubriéndose la cara con el brazo ante la ola de calor intenso que la golpeó. El fuego no se apagó. Se alimentó del líquido, creciendo, bailando sobre la superficie negra con un hambre voraz, desprendiendo un humo, negro y denso que se elevaba hacia las estrellas. Helena se quedó paralizada con los ojos muy abiertos, mirando el fuego imposible. El líquido ardía, ardía con fuerza, con constancia, con poder. Su mente, agudizada por la supervivencia extrema, comenzó a conectar los puntos a una velocidad vertiginosa, saliendo del abismo de la ignorancia. No era barro, no era veneno, no era agua muerta. Había visto lámparas de aceite, había visto cómo alimentaban los motores de los grandes barcos mercantes que pasaban lejos en el horizonte. Había escuchado historias de los marineros sobre el aceite de roca que movía el mundo moderno. Se acercó cautelosamente al fuego, extendiendo sus manos negras hacia el calor, sintiendo cómo la temperatura secaba su ropa y calentaba sus huesos congelados. Olió el humo de nuevo, y esta vez no olió a podredumbre, olió a industria, a dinero, a poder. Era petróleo, crudo, puro, saliendo a borbotones de la tierra que todos decían que no valía nada. La comprensión golpeó con más fuerza que el chorro inicial. Estaba sentada sobre una fortuna incalculable. La isla que don Hernán había usado para desecharla era, en realidad, un cofre del tesoro que él era demasiado estúpido para ver. Una risa extraña, burbujeante y casi histérica escapó de sus labios agrietados. No era la risa de la locura, sino la risa de la revelación suprema. Miró sus manos cubiertas de la sustancia negra y por primera vez no vio suciedad. Vio oro negro. Vio la sangre de la tierra. Los hombres mataban por poseer. Hernán había matado a su marido por unos pocos miles de pesos desviados de las arcas municipales. Una miseria comparada con lo que ahora fluía libremente a sus pies. La ironía era tan deliciosa y tan terrible que le daba vértigo. La transformación interna fue instantánea y profunda. La viuda asustada que rogaba por agua murió en ese instante, consumida por el fuego que tenía delante. En su lugar nació algo nuevo, forjado en el calor de esa llama. Una mujer que poseía el recurso más valioso de la región. Ya no necesitaba mendigar misericordia, ahora tenía algo con qué negociar, algo con qué comprar, algo con qué destruir. El medallón de su marido en su bolsillo parecía pesar más ahora, como si aprobara el descubrimiento, recordándole que la justicia a veces llega de las formas más extrañas y oscuras. Helena se puso de pie lentamente, irguiéndose cuán alta era frente a la hoguera rugiente. Su silueta, recortada contra las llamas, ya no parecía frágil ni derrotada. Parecía una bruja elemental, una reina coronada por el fuego y el aceite. Miró hacia el mar oscuro, hacia donde sabía que pasaban las rutas comerciales, y sus ojos brillaron con una determinación fría y calculadora. No usaría el fuego solo para calentarse, haría una señal, haría una hoguera tan grande que ni siquiera el capitán más ciego podría ignorarla. La virada no era solo geológica, era personal. Helena había dejado de cavar su tumba, ahora estaba empezando a construir su imperio.
La columna de humo negro que Elena generó no era una simple señal de socorro, era una cicatriz oscura rasgando la inmaculada pureza del cielo matutino, visible a kilómetros de distancia como un faro de desesperación industrial. Alimentó la hoguera durante toda la noche y la madrugada, arrojando cubos de crudo con una constancia maníaca, ignorando el calor que chamuscaba sus cejas y el hollín que se incrustaba permanentemente en sus poros abiertos. Su cuerpo estaba al límite absoluto de la resistencia biológica. La euforia del descubrimiento había enmascarado temporalmente la sed, pero ahora regresaba con una venganza brutal, haciendo que su visión se redujera a un túnel gris y palpitante. Sabía que si el barco no aparecía en las próximas horas, su fortuna recién descubierta se convertiría en su mausoleo y los buitres heredarían el imperio que acababa de desenterrar con sus propias manos sangrantes. Cuando la silueta del Santa María, un carguero mercante de casco oxidado y velas remendadas, rompió finalmente la línea del horizonte, Elena no lloró ni saltó de alegría. Simplemente asintió con una gravedad solemne, como si hubiera convocado al barco con su pura voluntad. Se mantuvo de pie junto a su hoguera de petróleo, una figura espectral cubierta de lodo negro de pies a cabeza, sosteniendo la pala como un cetro real en medio del infierno ardiente. Desde la cubierta del barco, los marineros observaban con prismáticos, aterrorizados, debatiendo si estaban viendo a un demonio o a un náufrago. Pero la codicia del capitán Vargas, un hombre conocido por su pragmatismo despiadado, superó a la superstición. El olor a combustible quemado había llegado a su nariz mucho antes que la imagen a sus ojos, y ese aroma a dinero potencial fue lo que ordenó bajar el bote, no la caridad cristiana. El primer encuentro en la playa fue tenso, marcado por el choque visual entre la tripulación limpia y perpleja y la mujer salvaje que los esperaba sin miedo. Los marineros retrocedieron al ver sus ojos febriles brillando desde una máscara de petróleo crudo, persignándose al notar la intensidad inhumana de su mirada. Elena, con la garganta convertida en papel de lija, no pidió ayuda. Extendió una mano imperiosa y exigió agua con un susurro que sonó más fuerte que un grito. Cuando le entregaron una cantimplora de cuero, bebió con una avidez animal, sintiendo cómo el líquido fresco inundaba su sistema, reactivando sus células moribundas y devolviéndole la claridad mental necesaria para la partida de ajedrez que estaba a punto de comenzar. No se permitió vaciar el recipiente. Se detuvo a la mitad, se limpió la boca con el dorso de la mano negra y miró directamente a los ojos del capitán Vargas. Vargas, un hombre de piel curtida y ojos de comerciante calculador, examinó el pozo burbujeante y la hoguera con una mezcla de asombro y codicia mal disimulada. Se agachó, tocó el líquido viscoso, lo olió y luego miró a Elena con una sonrisa que intentaba ser paternal pero que resumaba interés comercial. Le ofreció rescatarla, llevarla a un puerto seguro a cambio de una pequeña participación en el hallazgo, tratándola como a una viuda ignorante que había tenido un golpe de suerte. Pero Elena, revitalizada por el agua y endurecida por la traición de Hernán, se rió en su cara con una frialdad que borró la sonrisa del capitán. Le dijo claramente que no necesitaba un salvador, necesitaba un socio logístico, y que si él intentaba engañarla o tomar la isla por la fuerza, ella misma incendiaría todo el pozo, volando la isla y su barco en pedazos antes de que pudieran llenar un solo barril. La negociación que siguió fue brutal y rápida, realizada bajo el sol abrasador sobre la arena manchada de negro. Elena demostró un conocimiento instintivo del valor de lo que poseía. No pidió dinero inmediato, pidió infraestructura. Exigió barriles vacíos, herramientas de extracción, lonas, madera, alimentos en conserva y, lo más importante,
silencio absoluto sobre su identidad y ubicación. Vargas, reconociendo que estaba ante una fuerza de la naturaleza y no ante una víctima, aceptó los términos, viendo en esa mujer destrozada el potencial de una riqueza generacional. Sellaron el trato no con un apretón de manos, sino con una mirada de entendimiento mutuo. Ambos eran supervivientes en un mundo de tiburones y acababan de encontrar la manera de convertirse en los depredadores más grandes del océano. A medida que el barco descargaba los primeros suministros y los marineros comenzaban a montar un campamento improvisado bajo sus órdenes, Elena se alejó un momento hacia el borde del acantilado, mirando el mar que la separaba de su hijo. La brisa salada se mezclaba ahora con el olor pesado del crudo, el aroma de su nueva vida. Se tocó el pecho, donde el corazón latía con una fuerza renovada, y pensó en todas las veces que le habían dicho que su lugar era estar callada, servir y aceptar el destino que los hombres decidían para ella. Había muerto en esa isla y había renacido como algo mucho más peligroso, algo que el fuego no podía quemar porque ella misma era la llama. Quizás usted también ha sentido alguna vez que la vida lo ha enterrado bajo un peso insoportable, dejándolo en la oscuridad absoluta sin aire ni esperanza, solo para descubrir que en realidad no era una tumba, sino un terreno fértil para una transformación radical. Si alguna vez ha tenido que quemar su antigua vida para sobrevivir y encontrar una fuerza que no sabía que tenía, lo invito a dejar un en los comentarios, no como un simple emoji, sino como un símbolo de que usted también ha caminado por el fuego y ha salido del otro lado más fuerte. Con el trato cerrado, el tiempo en la roca dejó de medirse en horas de sol y comenzó a medirse en barriles llenados. La isla sufrió una metamorfosis industrial vertiginosa. Donde antes solo había silencio y viento, ahora resonaba el clangor del metal, el martilleo de la madera y el rugido de bombas, manuales extrayendo el oro negro. Se construyeron estructuras de madera robusta y metal corrugado para proteger el pozo y almacenar el producto, transformando el paisaje desolado en una fortaleza de producción. Elena supervisaba cada paso, aprendiendo sobre la marcha, sus manos sanando pero endureciéndose, cubiertas siempre de guantes de trabajo, dirigiendo a los hombres de Vargas con una autoridad natural que nadie se atrevía a cuestionar. Elena también cambió físicamente, adoptando una vestimenta que reflejaba su nuevo estatus y su necesidad de anonimato. Dejó de usar los harapos de su destierro y comenzó a vestir ropas masculinas de lino oscuro, botas altas de cuero y un velo grueso que cubría su rostro y cabello, protegiéndola del sol y de las miradas curiosas. Se convirtió en la Señora de la Roca, una figura enigmática y temida por los marineros, una leyenda que comenzaba a susurrarse en los puertos cercanos. Ya no era la viuda suave de San Juan, era una magnate del petróleo en ciernes, acumulando riqueza en una cuenta segura gestionada por Vargas en el continente, cada barril vendido acercándola un paso más a su objetivo final. Mientras tanto, al otro lado del brazo de mar, la situación en San Juan da Costa se deterioraba con una rapidez alarmante, como si la prosperidad de Elena estuviera drenando la vida del pueblo a distancia. Don Hernán, ciego a la verdadera causa, seguía exprimiendo a la población con impuestos y confiscaciones, pero el mar parecía haberse vuelto estéril para los pescadores locales. Las redes salían vacías, los comercios cerraban y la iglesia, cómplice del alcalde, pedía más diezmos a una congregación que ya no tenía ni para comer. La atmósfera en el pueblo era de una tristeza gris y polvorienta, un contraste directo con la energía frenética y oscura que bullía en la isla prohibida. Mateo, encerrado en el orfanato de la iglesia, se convirtió en un pequeño fantasma, mirando siempre hacia el mar,
aferrado a la promesa silenciosa que sentía en su corazón. A pesar de los intentos de las monjas por borrar el recuerdo de su madre, él mantenía una fe inquebrantable, alimentada por rumores que escuchaba de los viajeros, historias sobre una isla de fuego y una reina misteriosa que desafiaba al océano. Elena recibía informes regulares de Vargas sobre su hijo, pagando generosamente a espías para asegurarse de que estuviera alimentado y seguro, resistiendo el impulso agónico de ir a buscarlo antes de tiempo. Sabía que un rescate precipitado solo los pondría a ambos en peligro. Necesitaba tener el poder absoluto para aplastar a Hernán antes de poder abrazar a su hijo. La virada económica se consolidó cuando Elena comenzó a diversificar sus inversiones desde la isla, utilizando a Vargas como su testaferro. Compró flotas pesqueras en quiebra, adquirió almacenes en el puerto principal y, lo más crucial, comenzó a comprar la deuda municipal de San Juan da Costa. Los bancos regionales, cansados de los impagos de don Hernán, estaban más que felices de vender los pagarés a esta misteriosa inversora que pagaba en efectivo y con puntualidad. Sin que el alcalde lo supiera, la soga alrededor de su cuello se estaba apretando lentamente, tejida con los hilos de su propia incompetencia financiera y la astucia de la mujer que creía muerta. Los meses pasaron y La Roca se convirtió en un punto de parada secreto, pero vital para los navíos que buscaban combustible de alta calidad sin pasar por los aranceles del puerto oficial. Elena aprendió el lenguaje del comercio internacional, los márgenes de beneficio, el arte del soborno y la diplomacia de la amenaza velada. Su mente se afiló como una navaja. Cada decisión era calculada. Cada movimiento era una pieza en el tablero para aislar a Hernán. La viuda había desaparecido, reemplazada por una estratega que dormía con un libro de contabilidad bajo la almohada y un revólver en la mesa de noche. Pero el secreto de su éxito no podía mantenerse oculto para siempre. El humo de sus refinerías improvisadas y el tráfico constante de barcos comenzaron a llamar la atención. Don Hernán, paranoico y supersticioso, empezó a recibir informes sobre luces extrañas y actividad en la isla maldita. Temiendo una invasión o contrabandistas que no le pagaban su cuota, decidió enviar una expedición armada para investigar, sin saber que estaba a punto de entrar en la boca del lobo. Elena, anticipando este movimiento gracias a su red de informantes, preparó sus defensas, no con armas de fuego, sino con trampas legales y económicas que serían mucho más devastadoras. La tensión en la isla aumentó cuando el barco patrulla de Hernán fue avistado en el horizonte, un pequeño punto gris que representaba el pasado intentando reclamar su presa. Elena ordenó a sus hombres que ocultaran la maquinaria más avanzada y que presentaran una fachada de simple estación de paso, mientras ella se retiraba a las sombras de su cabina fortificada. No se enfrentaría a él, todavía no en sus términos. Dejaría que él viera solo lo que ella quería que viera, alimentando su confusión y su miedo. Sabía que la curiosidad de Hernán sería su perdición, y estaba lista para usar su propia avaricia como cebo. Vargas interceptó a los hombres de Hernán en el mar, sobornándolos con una cantidad de dinero que nunca habían visto en sus vidas para que regresaran con un informe falso. La isla estaba desierta. El humo era solo vapores volcánicos naturales. El plan funcionó, comprando a Elena el tiempo vital que necesitaba para la fase final de su plan. La corrupción de Hernán, que una vez fue su arma contra ella, ahora era la herramienta que ella usaba para desmantelar su base de poder desde adentro, convirtiendo a sus propios guardias en empleados de la Reina Negra. Con la amenaza física desviada temporalmente, Elena se centró en el golpe maestro, la subasta anual de tierras y deudas públicas que se celebraría en la Plaza de San Juan. Sabía que Hernán planeaba
usar el evento para consolidar legalmente su robo de las propiedades de las familias desterradas, incluida la antigua casa de Helena. Era el momento perfecto para regresar, no como una fugitiva, sino como la fuerza económica más grande de la región. Preparó sus mejores ropas, sedas importadas de colores oscuros, y cargó un cofre con los títulos de deuda que había adquirido pacientemente. La noche antes de su partida, Helena caminó por el perímetro de su isla transformada, escuchando el zumbido de las bombas que extraían la sangre de la tierra. Había llegado a este lugar con una pala oxidada y una condena de muerte. Se iría con un imperio y una sentencia de justicia. Miró las estrellas, las mismas que la habían visto temblar de frío y miedo, y les devolvió la mirada con una ferocidad tranquila. Mañana, el pueblo vería a un fantasma caminar entre ellos, y don Hernán aprendería que enterrar la verdad solo hace que crezca más fuerte y más oscura. El amanecer del día del retorno trajo un mar en calma, una pizarra limpia para la historia que estaba a punto de escribirse. Helena subió al barco de Vargas, su rostro oculto tras el velo, su corazón blindado contra la nostalgia. Llevaba consigo el medallón de plata, ahora pulido y brillante, colgado sobre su pecho como una medalla de guerra. Mientras la isla se hacía pequeña a sus espaldas, Helena no miró atrás. Sus ojos estaban fijos en la costa lejana, en la torre de la iglesia donde su hijo esperaba, y en la mansión del alcalde que pronto dejaría de ser suya. La carrera contra el tiempo había terminado, ahora comenzaba la cacería. La plaza mayor de San Juan da Costa hervía bajo un sol de plomo, no solo por el calor habitual del mediodía, sino por la tensión pegajosa que emanaba de la multitud congregada frente al ayuntamiento. Don Hernán, de pie sobre un estrado improvisado de madera que crujía bajo su peso, presidía la subasta anual de propiedades confiscadas con la arrogancia de un monarca feudal aburrido de su propio poder. Su rostro, enrojecido por el vino y la vanidad, brillaba de sudor mientras golpeaba el mazo con un ritmo autoritario, vendiendo las tierras de sus enemigos políticos a precios irrisorios a sus propios testaferros. El aire olía a polvo, a tabaco barato y a la resignación silenciosa de un pueblo que había olvidado cómo luchar, observando cómo el alcalde desmembraba los últimos restos de la comunidad. Cuando anunció el último lote, la antigua casa de la viuda Helena, incluyendo los terrenos adyacentes, una risa cruel y despectiva se escapó de sus labios, un sonido que resonó en el silencio temeroso de la plaza como un latigazo. De repente, el murmullo de la multitud cesó por completo, reemplazado por un silencio sepulcral que se extendió desde el fondo de la calle principal hasta los pies del estrado. La gente se apartó instintivamente, creando un pasillo humano, como las aguas del Mar Rojo, abriéndose ante una fuerza divina para dejar pasar a una figura que no pertenecía a ese mundo de grisura y decadencia. Una mujer vestida con sedas negras de corte extranjero, pesadas y lujosas, avanzaba con un paso firme que resonaba sobre los adoquines, flanqueada por el capitán Vargas y dos marineros armados que miraban a la multitud con advertencia. Su rostro estaba completamente cubierto por un velo denso, pero su postura irradiaba una autoridad tan palpable que incluso los perros callejeros se apartaron de su camino. No caminaba como una visitante, caminaba como una dueña que viene a inspeccionar sus dominios, trayendo consigo un aire de misterio y peligro que heló la sangre de don Hernán. El alcalde, recuperándose momentáneamente de su sorpresa, intentó retomar el control de la situación, carraspeando ruidosamente y golpeando el mazo para exigir atención. ¿Quién se atreve a interrumpir un acto oficial de la alcaldía?, ladró, intentando inyectar desdén en su voz, aunque sus ojos traicionaban una inquietud creciente
al notar la calidad de la ropa de la extraña. La puja por la casa de la traidora comienza en 100 pesos, anunció, mirando desafiante a la figura velada, esperando que la burocracia y la intimidación habituales fueran suficientes para espantarla. La mujer se detuvo justo al pie del estrado, levantó una mano enguantada en cuero negro y con una voz que sonó como el acero deslizándose sobre la seda, dijo una sola palabra que cambió la atmósfera de la plaza para siempre. 1000. La cifra flotó en el aire, absurda y magnífica, 10 veces el valor de la propiedad. Un insulto directo al poder de Hernán. La multitud ahogó un grito colectivo y don Hernán sintió que el color abandonaba su rostro, reemplazado por una furia roja ante la audacia de ser desafiado en su propio escenario. ¿1000 pesos? ¿Por una choza podrida? Se burló, intentando recuperar la compostura ante sus súbditos, riendo nerviosamente mientras buscaba el apoyo visual de su jefe de policía. 2000, contraatacó el alcalde, no porque quisiera la casa, sino porque su ego no le permitía perder ante una desconocida. Sin dudar un segundo, sin siquiera cambiar de postura, la mujer respondió con una calma letal. 5000 pesos en oro. Y para demostrarlo, el capitán Vargas abrió un pequeño cofre que llevaba, revelando el brillo inconfundible de monedas de oro acuñadas recientemente, un tesoro que brillaba bajo el sol como el ojo de Dios, humillando la moneda devaluada que Hernán guardaba en sus bolsillos. La codicia y el miedo lucharon en la mente de Hernán, pero la humillación pública era un veneno que no podía tragar frente a todo el pueblo que había subyugado durante años. «¡Basta de juegos!», gritó, golpeando el atril con tanta fuerza que la madera se astilló. «Esta subasta está reservada para ciudadanos de bien, no para forasteros enmascarados. Exijo saber quién es usted y de dónde ha sacado ese dinero, o la haré arrestar por contrabando». Señaló a sus guardias para que avanzaran, pero se detuvieron en seco cuando la mujer sacó un legajo de Mindoresen, documentos atados con una cinta roja, y los arrojó sobre la mesa del alcalde. Los papeles se desplegaron, revelando sellos oficiales y firmas bancarias que Hernán reconoció con un horror paralizante. Eran los pagarés de la deuda municipal, las hipotecas de sus propias propiedades y los títulos de crédito que mantenían a flote su administración corrupta. «No soy una forastera, Hernán», dijo la mujer, y su voz perdió la frialdad metálica para vibrar con una emoción humana profunda y dolorosa que hizo que varios ancianos en la multitud se persignaran. Llevó sus manos al velo y con un movimiento lento y teatral descubrió su rostro ante el pueblo de San Juan da Costa. El sol iluminó las facciones de Helena, no la viuda demacrada que habían arrastrado en cadenas meses atrás, sino una mujer transformada, con la piel bronceada, la mirada fiera y una cicatriz pequeña pero visible en la mejilla. El silencio se rompió con gritos de incredulidad, llantos y murmullos frenéticos. Estaban viendo a un fantasma, a una resucitada, a la víctima que había regresado del infierno convertida en juez. Hernán retrocedió tambaleándose, como si hubiera recibido un disparo físico, murmurando «imposible», mientras se aferraba al borde del estrado para no colapsar. Helena subió los escalones del estrado lentamente, invadiendo el espacio personal del alcalde, obligándolo a retroceder hasta quedar acorralado contra la barandilla trasera. «Me enviaste a la roca para morir de sed», proclamó con una voz que llegó a cada rincón de la plaza. «Dijiste que era una tierra maldita, estéril, inútil, pero la tierra es justa, Hernán, más justa que los hombres». Se giró hacia la multitud, abriendo los brazos. «Donde él vio muerte, yo encontré vida. Donde él vio nada, yo encontré la sangre de la tierra. El petróleo que mueve el mundo estaba bajo nuestros pies y fue mi mano la que lo sacó, no la suya».
la revelación de que la riqueza siempre había estado allí y que había sido necesaria una bruja desterrada para encontrarla, cayó sobre el pueblo como una verdad bíblica, destruyendo la narrativa de poder del alcalde en segundos. Pero el golpe final aún no había sido asestado. Helena metió la mano en su bolsillo y sacó el objeto que cerraría el círculo de sangre y justicia. Levantó el medallón de plata, oxidado y manchado, para que todos lo vieran, y lo sostuvo frente a los ojos desorbitados de Hernán. «No solo encontré petróleo en el pozo, Hernán, encontré esto», siseó, bajando la voz para que solo él y las primeras filas pudieran escuchar el veneno de la verdad. Estaba enterrado a 2 metros de profundidad, junto a los restos de quien lo llevaba. Dijiste que mi esposo había huido con dinero robado, pero lo enterraste en la misma isla a la que me enviaste, creyendo que el secreto se pudriría con él. Giró el medallón, mostrando la inscripción. Aquí están los números de las cuentas que desviaste, la prueba del robo y la ubicación del cuerpo. Todo salió a la luz con el mismo golpe de pala. La acusación de asesinato, respaldada por la evidencia física y la presencia sobrenatural de Helena, rompió los últimos vestigios de autoridad de Hernán. «Es mentira, es una bruja. Guardias, mátenla», chilló, su voz aguda y quebrada por el pánico, señalando a Helena con un dedo tembloroso. Pero los guardias, hombres locales que habían sufrido sus abusos y que ahora veían el oro de Helena y los documentos de deuda que la convertían en la dueña efectiva del pueblo, no movieron un músculo. El capitán Vargas dio un paso adelante, con la mano en la empuñadura de su espada, pero no fue necesario. La propia gente del pueblo, envalentonada por la caída de su opresor, comenzó a avanzar hacia el estrado, rompiendo el cordón de seguridad, sus rostros torcidos por años de rabia reprimida. Viendo que su poder se evaporaba como el agua en la arena, Hernán, en un acto final de desesperación suicida, sacó una pequeña pistola de doble cañón que guardaba en su chaleco y apuntó directamente al pecho de Helena. El tiempo pareció detenerse. Un disparo a esa distancia sería fatal. Helena no parpadeó, no retrocedió, ni mostró el menor signo de miedo. Simplemente lo miró con una lástima profunda y fría, como quien mira a un insecto patético. «Dispara», le retó con una calma aterradora. «Mátame y conviérteme en mártir, y te aseguro que este pueblo te despedazará con sus propias manos antes de que mi cuerpo toque el suelo. Ya no tienes salida, Hernán. Compré tus deudas, compré tu casa, compré tu libertad». La mano de Hernán tembló, el peso de la realidad aplastando su dedo en el gatillo. Miró a la multitud, vio el odio en 1000 ojos, miró a sus guardias, vio indiferencia, miró a Helena y vio una fuerza que no podía matar con una bala. Con un sollozo ahogado de impotencia absoluta, el arma se le resbaló de los dedos sudorosos y cayó al suelo de madera con un golpe seco que sonó como la tapa de un ataúd cerrándose. El jefe de policía, viendo la marea política cambiar, subió rápidamente al estrado y, con un movimiento brusco, esposó las manos del alcalde a su espalda, recitando los cargos de malversación y asesinato que Helena acababa de exponer, mientras la multitud estallaba en un rugido de catarsis que sacudió los cimientos de la iglesia. Helena observó cómo arrastraban a Hernán, gritando y pataleando a través de la plaza que una vez dominó, despojado de su dignidad y su futuro. No sintió alegría, solo un vacío frío que se llenaba lentamente con la paz de la tarea cumplida. Se agachó y recogió el medallón de plata del atril donde lo había dejado, apretándolo contra su corazón, sintiendo que por fin su esposo podía descansar. La subasta había terminado, pero no con una venta, sino con una conquista. Se giró hacia el pueblo, que ahora la miraba con una mezcla de reverencia y temor, esperando su primera orden como la nueva matriarca de facto de San Juan da Costa.
Pero los ojos de Elena no se detuvieron en la multitud, ni en el banco, ni en la alcaldía que ahora le pertenecía legalmente. Su mirada se elevó por encima de las cabezas, por encima de los edificios, buscando la única estructura que realmente le importaba: el orfanato de piedra gris junto a la iglesia. Allí, en una ventana alta con barrotes, vio una pequeña figura presionando la cara contra el vidrio, una mancha pálida en la distancia. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso y dulce. La venganza era el plato frío que había tenido que comer para sobrevivir, pero la reunión que se avecinaba era el único alimento que su alma realmente deseaba. Bajó del estrado, ignorando las reverencias, y comenzó a caminar hacia la iglesia mientras la gente se apartaba con respeto sagrado para dejar pasar a la madre que había movido cielo, tierra y mar para volver a por su hijo. Las pesadas puertas de roble del orfanato de la iglesia cedieron ante el empuje de Elena con un gemido de bisagras oxidadas, revelando un interior penumbroso que olía a incienso viejo y a disciplina fría. Las monjas, que meses atrás la habían mirado con desprecio santurrón mientras le arrancaban a su hijo de los brazos, ahora retrocedían hacia las sombras de los pasillos, bajando la mirada ante la mujer que había doblegado al poder secular con una voluntad de hierro. Al final del corredor principal, pequeño y estático como una estatua de sal, estaba Mateo. Había crecido, sus pantalones le quedaban cortos y sus ojos tenían una madurez prematura, forjada en la soledad y el miedo. Durante un segundo eterno, el tiempo se congeló, suspendido entre el trauma del pasado y la promesa del futuro, hasta que el niño rompió el protocolo de silencio impuesto, soltó un sollozo ahogado y corrió hacia ella con la fuerza desesperada de quien huye de una pesadilla. Elena cayó de rodillas sobre la piedra fría del suelo, sin importarle la seda de su vestido ni la dignidad de su nueva posición, y recibió el impacto del cuerpo de su hijo como una bendición física. Lo envolvió en sus brazos, enterrando la cara en su cuello, aspirando el olor a jabón barato y a niño asustado, permitiéndose por fin que la armadura de la señora de la roca se agrietara para dejar salir a la madre. Sus manos, enguantadas para ocultar las cicatrices y las manchas permanentes del petróleo, acariciaron la espalda de Mateo con una delicadeza temblorosa, trazando la columna vertebral de la única razón por la que había sobrevivido al infierno. No hubo necesidad de palabras ni de explicaciones complejas. El lenguaje del abrazo era universal y absoluto, un pacto silencioso que restauraba el vínculo sagrado que la crueldad de los hombres había intentado cortar, confirmando que el amor materno es la fuerza geológica más resistente de todas. Al salir de la iglesia, con la mano de Mateo aferrada a la suya con una fuerza que blanqueaba los nudillos, Elena se encontró con un pueblo transformado no por la magia, sino por el respeto reverencial hacia el poder real. La caminata de regreso a través de la plaza no fue un desfile de vanidad, sino una procesión de redención. Los pescadores se quitaban las gorras, las mujeres murmuraban oraciones de agradecimiento y los comerciantes asentían con deferencia. Ya no era la viuda sospechosa ni la bruja desterrada, era la matriarca de facto, la proveedora que había traído el comercio de vuelta a un puerto moribundo. Elena no sonrió, pero mantuvo la cabeza alta, aceptando ese cambio de estatus no como un trofeo para su ego, sino como un escudo de protección impenetrable para el futuro de su hijo, asegurándose de que nunca más nadie en San Juan da Costa se atreviera a mirarlo como a un huérfano desvalido. Tomaron posesión de la mansión de don Hernán esa misma tarde, un acto simbólico de justicia poética que resonó más fuerte que cualquier sentencia judicial.
La casa era grande y ostentosa, llena de muebles de terciopelo y cortinas pesadas que bloqueaban la luz, impregnada del olor rancio a cigarros y corrupción. Elena recorrió las habitaciones con paso firme, abriendo las ventanas de par en par para dejar que la brisa salada del mar limpiara el aire viciado, reclamando el espacio y exorcizando los fantasmas del antiguo régimen. No se trataba de disfrutar del lujo que su enemigo había acumulado robando a su familia, sino de desmantelar su santuario y convertirlo en un hogar. En el despacho principal, donde se había firmado su sentencia de exilio, Elena colocó el viejo contrato de deuda sobre el escritorio de caoba y lo atravesó con una daga abrecartas, clavándolo en la madera como una bandera de conquista. Esa noche, en la intimidad de su nuevo dormitorio, Elena sacó el medallón de plata de su marido y lo colocó suavemente sobre la mesita de noche, junto a una vela encendida que parpadeaba con la brisa nocturna. Lo limpió una última vez con un paño suave, besando el metal frío como si fuera la piel de su esposo, y sintió una paz profunda y dolorosa asentarse en su pecho. Él no había podido ver la victoria, no había podido ver a su hijo crecer, pero su sacrificio no había sido en vano. Su muerte había sido la semilla amarga de la que había brotado este nuevo imperio. Elena le susurró una promesa al vacío, asegurándole que su nombre sería limpiado en los registros y recordado con honor, y que el oro negro que fluía de la isla serviría para construir una vida donde la justicia no tuviera que comprarse con sangre. En las semanas siguientes, San Juan de Acosta floreció con una vitalidad irónica. La maldición de la isla estéril se había convertido en la bendición económica de la región. Los barcos de la flota de Elena, ahora tripulados por los mismos hombres que antes no tenían trabajo, iban y venían incesantemente entre el puerto y las plataformas de extracción, tejiendo una red de prosperidad sobre las aguas. El dinero del petróleo reparó la iglesia, pavimentó las calles y llenó las redes, demostrando que la verdadera riqueza no estaba en las arcas de un tirano, sino en el flujo constante del trabajo y el recurso. La gente contaba la historia de la viuda no como un cuento de terror, sino como una fábula de resistencia, enseñando a sus hijos que incluso la tierra más seca puede dar frutos si se tiene el coraje de cavar lo suficiente profundo para encontrarlos. La historia termina con Elena de pie en el balcón de piedra de su casa, con una copa de vino tinto en la mano, mirando hacia el horizonte oscuro donde el mar se encontraba con el cielo. A lo lejos, la silueta de la roca ya no era invisible en la noche. Estaba iluminada por las llamas naranjas y vibrantes de las torres de quema de gas, brillando como faros industriales que marcaban su territorio. El fuego se reflejaba en sus ojos oscuros, no con miedo, sino con la satisfacción tranquila de quien ha domado al dragón. Había sido enviada allí para desaparecer en el silencio, pero había regresado con el estruendo de la industria y el poder de la verdad. Elena bebió un sorbo, sintiendo el calor del líquido y la brisa fresca en su cara, sabiendo que, mientras esas antorchas ardieran en la distancia, ella y su hijo nunca más volverían a tener sed. Fin del guión.